Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que un poquito picante. Un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado ríos de tinta y que honestamente a mí también me tiene súper intrigada, la supuesta dificultad de Hande Erçel para superar su relación con Kerem Bürsin. Sí, exacto, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, la pareja que enamoró a medio mundo, la pareja de Love is in the air y sobre todo, la pareja que después de su ruptura ha generado especulaciones, rumores y un montón de análisis por parte de fans y medios de comunicación. ¿Realmente Hande no ha logrado pasar la página? ¿Es Kerem la clave del supuesto dolor que aún siente Hande? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar esta historia, vamos a analizar los detalles, vamos a ver las pruebas, y vamos a tratar de entender qué está pasando realmente. Y como siempre lo haremos desde una perspectiva objetiva, respetuosa, pero sin dejar de lado el análisis y, por qué no, un poco de chismecito constructivo. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, quiero pedirles un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Ayúdenme a crecer esta comunidad, porque aquí compartimos, analizamos y debatimos sobre todos estos temas que nos apasionan. Así que suscríbanse. Ahora mismo. No se arrepentirán. ¿Listo? Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres, una historia de amor que trascendió la pantalla. Empezó como un flechazo en Love is in the air, una serie que arrasó en todo el mundo y que inevitablemente unió los destinos de estos dos actores. La química era innegable, la conexión era palpable y muy pronto, los rumores de romance se confirmaron. Los fans enloquecieron. La pareja, conocida como Hanke, se convirtió en la favorita de muchos. Redes sociales, eventos, entrevistas, todo se llenó de la magia de Hande y Kerem. Eran la pareja perfecta, o al menos, eso era lo que parecía. La relación duró aproximadamente 1 año y medio, y durante ese tiempo, fueron inseparables. Viajes, fotos, declaraciones de amor, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Pero como suele suceder, la vida da giros inesperados y en abril de 2022, la noticia que nadie quería escuchar, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue discreta, al menos públicamente. No hubo grandes escándalos ni acusaciones. Ambos se limitaron a declarar que la separación se había dado en buenos términos por motivos personales. Pero como es lógico, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué había terminado el cuento de hadas? Y aquí es donde entra el tema central de nuestro vídeo. ¿Hande ha superado realmente esta ruptura? O como sugiere el título, la sombra de Kerem Bürsin sigue presente en su vida. Para responder a esta pregunta, vamos a analizar varios puntos clave. Primero observaremos el comportamiento de Hande desde la ruptura. ¿Cómo ha reaccionado ante las preguntas sobre Kerem? ¿Qué ha publicado en redes sociales? ¿Cómo ha reaccionado ante los nuevos romances que se le han atribuido? En segundo lugar, analizaremos las entrevistas de Hande. ¿Qué ha dicho sobre Kerem? ¿Ha dado alguna pista sobre cómo se siente respecto a la relación que tuvieron? ¿Ha hablado de su vida personal y sentimental? En tercer lugar, revisaremos el impacto de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, las redes sociales son un termómetro de la vida de los famosos. ¿Qué publica Hande? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Qué interacciones tiene con sus fans? ¿Y qué hay de los rumores que la vinculan con otras personas? ¿Cómo reacciona ante ellos? Finalmente vamos a analizar la figura de Kerem Bürsin en la actualidad. ¿Cómo ha reaccionado Kerem ante la ruptura? ¿Qué ha dicho sobre Hande? ¿Cómo es su vida sentimental actual? ¿Y cómo interactúa con los medios de comunicación? Empecemos con el primer punto, el comportamiento de Hande. Después de la ruptura, Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. No ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Kerem,
y ha evitado a toda costa las preguntas relacionadas con el tema. Esto, por un lado, podría interpretarse como una señal de madurez y respeto hacia la privacidad de ambos. Sin embargo, también podría interpretarse como una señal de que la herida aún está abierta y que no se siente cómoda hablando sobre el asunto. En cuanto a sus redes sociales, Ande ha sido muy activa, pero siempre con un enfoque profesional. Ha publicado fotos de sus proyectos, de sus campañas publicitarias, de sus viajes. Pero no ha compartido detalles sobre su vida personal. Esto, de nuevo, podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser que Ande prefiera mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por otro lado, podría ser una estrategia para evitar cualquier comentario o especulación sobre su relación con Kerem. Otro aspecto importante son los rumores sobre nuevas relaciones. Después de la ruptura, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con varias personas, pero ninguno de estos rumores se ha confirmado. En algunos casos, Ande ha reaccionado con indiferencia, ignorando los rumores. En otros casos, ha negado rotundamente cualquier relación. Esto también nos da una pista sobre cómo se siente. Si estuviera realmente superando la ruptura, tal vez no tendría reparos en iniciar una nueva relación o, al menos, en dejarse ver con alguien. Pasemos ahora a las entrevistas de Ande. En las pocas entrevistas que ha concedido desde la ruptura, Ande ha evitado cuidadosamente hablar sobre Kerem. Se ha centrado en su trabajo, en sus proyectos, en su carrera. Cuando se le ha preguntado directamente sobre su vida personal, ha respondido de forma evasiva, sin entrar en detalles. Esto, por supuesto, alimenta la especulación. Si estuviera realmente bien, ¿por qué evitaría el tema? ¿Por qué no hablar abiertamente sobre su vida? Pero también hay que tener en cuenta que Ande es una persona muy reservada, y que siempre ha preferido mantener su vida privada alejada del ojo público. Tal vez simplemente no le gusta hablar sobre sus sentimientos en público, independientemente de quién sea la persona involucrada. Y aquí la importancia de las redes sociales. Instagram es el escaparate de Ande. ¿Qué vemos en sus publicaciones? Mucho trabajo, muchas fotos promocionales, mucho glamour, mucho control. No es una red social donde se filtre mucho de su vida personal, al menos, no en su estado puro. No hay grandes declaraciones, no hay indirectas directas, no hay mensajes que puedan ser interpretados como un luto por el pasado. Sin embargo, a veces, pequeños detalles pueden revelar mucho. Un comentario, un me gusta en una foto, una canción que se publica en una historia. Estos pequeños gestos pueden generar un sinfín de interpretaciones. Los medios de comunicación, por su parte, siempre están atentos a cualquier movimiento de Ande. Cualquier foto, cualquier declaración, cualquier rumor, todo se convierte en noticia. Y es normal que los medios busquen información sobre su vida personal, especialmente sobre sus relaciones sentimentales. Pero Ande ha sido muy inteligente a la hora de manejar esta situación. Ha evitado a toda costa cualquier declaración que pueda dar pie a especulaciones. Y ahora, hablemos de Kerem Bürsin. ¿Cómo ha reaccionado él ante la ruptura? Kerem, por su parte, también ha mantenido un perfil discreto. No ha hecho declaraciones públicas sobre Ande y ha evitado a toda costa las preguntas sobre su relación. Sin embargo, en algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia del amor, sobre la importancia de la familia y sobre la importancia de ser feliz. Esto, de alguna manera, podría interpretarse como una indirecta hacia Ande, pero en realidad, es muy difícil saber qué piensa realmente. Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas desde la ruptura, pero al igual que Ande, ninguno de estos rumores se ha confirmado. Parece que ambos han decidido seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Pero, ¿es posible superar una relación tan intensa como la que tuvieron Ande y Kerem? ¿Es posible olvidar el amor, el cariño y la complicidad que compartieron? La respuesta es complicada. Depende de muchos factores: la personalidad de cada persona, el tiempo que duró la relación, las circunstancias de la ruptura, y sobre todo, el grado de involucramiento emocional. En el caso de Ande y Kerem, la relación fue muy intensa, muy pública, y muy querida por los fans. La ruptura fue inesperada, y generó mucha tristeza y decepción. Es natural que Ande necesite tiempo para sanar sus heridas, para superar el dolor y para volver a confiar en el amor. Entonces, ¿Ande ha superado a Kerem? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. No sabemos qué pasa realmente en su vida privada.
Lo único que podemos hacer es analizar los datos, las pruebas y las pistas que nos dan. Por un lado, el comportamiento de Ande sugiere que aún no ha superado la ruptura por completo. Su silencio sobre Kerem, su evasión de las preguntas sobre su vida personal, y su falta de nuevas relaciones, podrían interpretarse como una señal de que aún está procesando el duelo. Por otro lado, Ande ha demostrado ser una persona fuerte e independiente y resiliente. Ha seguido adelante con su carrera, ha mantenido una actitud positiva y ha seguido adelante con su vida. Esto podría interpretarse como una señal de que está en el camino correcto, y que, tarde o temprano, logrará superar la ruptura. En última instancia, la respuesta a la pregunta Ande superó el duelo. Kerem Bürsin fue la clave de su dolor, solo la sabe Ande. Y tal vez ni siquiera ella lo sepa del todo. Lo que sí es seguro es que Ande es una mujer valiente, talentosa y admirable. Y que, sea cual sea su situación sentimental, merece todo nuestro respeto y apoyo. Así que, en resumen, hemos analizado el comportamiento de Ande Erçel, sus declaraciones, sus redes sociales y la figura de Kerem Bürsin. Hemos visto que, aunque no hay pruebas definitivas, algunos indicios sugieren que la sombra de Kerem aún está presente en su vida. Sin embargo, también hemos visto que Ande es una mujer fuerte y resiliente que, tarde o temprano, superará el dolor y encontrará la felicidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante el análisis. Y sobre todo, espero que les haya entretenido. Recuerden que este es solo un análisis desde mi punto de vista, basado en la información disponible. No pretendo tener la verdad absoluta ni juzgar a nadie. Simplemente me gusta compartir mis opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande ha superado a Kerem? ¿Creen que la sombra de Kerem sigue presente en su vida? ¿Qué opinan sobre su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas juntos. Y por último, pero no menos importante, recuerden, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.